Tercera mesa, y en este caso, la tercera mesa va a tratar sobre propuesta de valor, el cliente internacional y la importancia de adaptar nuestra propuesta de valor a ese nuevo concepto de cliente. Salir al exterior implica adaptar propuesta, discurso y modelo de relación al cliente internacional. Todos ya tenemos experiencia y todos lo sabemos, pero hoy vamos a compartir las experiencias personales de otras 5 empresas que voy a pedir que me acompañen a esta tercera mesa. Simón Val Armesto, de Cova de Sabreira. Está preparándose. Bueno, mientras se prepara, puede subir Diego Rodríguez, propietario y director de Don Bernardino. Diego. Todavía tampoco. Salma Fernández, responsable de gestión y desarrollo de negocio de Fachadas del Norte. Tampoco. Luego no me digáis que no llego. Antonio Claro, director comercial de Costumbres Gastronómicas de Galicia. Bien. Simón, gracias Simón. Gracias Antonio. Cada uno se pone debajo de su asiento, por favor. Gracias Simón. Diego Rodríguez, propietario y director de Don Bernardino. Ahora Salma, creo que está en la... Casi. ¿Cómo se dice? En la palestra de salida, ¿no? ¿Se dice? En la parrilla de salida. No, no tiene. Salma Fernández. Nada. Vale. Sí, gracias. Bueno, la dinámica ya la conocemos, ¿no? Es la suerte de estar en la tercera mesa. Vamos a repetir. Salma, bienvenida, muchas gracias. Responsable de gestión y desarrollo de negocio de Fachadas del Norte. Y nos queda Pedro García, director de Adventus Plus. Hola. Hola, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta tercera mesa y hablar del cliente internacional. Igual que hemos hecho antes, os voy a lanzar una pregunta a todos, que os voy a pedir que contéis que respondáis de manera general, pero sobre todo desde vuestra experiencia. Experiencia en Galicia avanza en este proceso de internacionalización. ¿Sí? Pedro, empezamos por aquí. Venga. Hablamos de globalización, eso se dice mucho en los periódicos, ¿no? El nuevo orden geopolítico y todas estas cosas que nos cuentan. Y yo os quería preguntar si realmente hay un único mercado o hay muchos mercados. La globalización es más relativa, ¿no? En un momento de mercados globales estamos todos conectados, pero sigue habiendo diferencias o estamos hablando de un único mercado. ¿Cuál es tu experiencia, Pedro? Pues nuestra experiencia es que tenemos que estar muy atentos a lo que es el mercado global, ¿no? Adventus Plus realmente tiene un porcentaje muy alto en internacionalización porque estamos muy fuertes en el mercado alemán, que es de quien vivimos prácticamente, por una parte. Por otra parte, como nos dedicamos a lo que es la fabricación de molde e inyección de plástico, en la fabricación de molde la gran competencia que tenemos es China, ¿vale? Y ahí siempre pues, nos comparan y por eso la globalización pues para nosotros es muy importante porque tenemos que hacer constantemente, tenemos que hacer benchmarks para saber dónde estamos situados. Porque lo que hoy es up to date, mañana no lo es, ¿vale? Quiere decir que siempre tenemos que renovar, siempre tenemos que estar atentos a lo que es el mercado porque dependemos de ello, ¿vale? O sea, la diferenciación, ¿no? Se complica en un mercado global. Nosotros ahora mismo, la semana pasada, estuvimos exponiendo en Alemania, vamos a varias ferias y la pregunta que te hacen es ¿por qué os tenemos que comprar a vosotros? ¿No? Una pregunta muy lógica, por otro lado. Y entonces nosotros estamos ahí entre el mercado chino, que todavía tenemos quizás ese punto positivo, que está muy lejos,
y como están muy lejos, pues necesitan mucho tiempo en venir aquí cosas que pesan o que sean voluminosas, ¿no? Un molde, pues si lo hacemos nosotros, tarda igual 8 o 10 semanas y China igual también tarda 8 semanas, pero es que después tarda 6 o 7 semanas en venir. Entonces ahí es el hándicap que tienen ellos y ahí es donde nosotros podemos quizás ganar un poco de terreno. Ya no te estoy hablando del precio porque ahí vamos mal. Pero bueno, donde Adventus realmente pues, ha sabido minimizar esos problemas es que en todos los departamentos necesarios, tanto en ingeniería como en el comercial, como en calidad, como en producción, tenemos personas alemán parlantes que quitan esa dificultad de comunicación. Y eso es lo que nos da quizás ese pequeño plus. Bueno, Antonio, cuéntanos tu experiencia. Bueno, ¿Mercado único o muchos mercados? a ver, muchos mercados. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, con Galicia Avanza hemos realizado un estudio de mercado de Bélgica, por ejemplo. Y bueno, en Bélgica lo primero que nos dicen es que son 3 países en uno. La diferencia que hay... Micromercados, eso Sí, ya. y es un país pequeño, no estamos hablando de Estados Unidos, un mercado enorme. Es un país muy pequeño, pero con una diferencia cultural, histórica muy marcada. Por ejemplo, el mercado flamenco, donde una de las cosas que nos piden ya es que el etiquetado vaya en lengua flamenca. En el sur de Bélgica tiene que ir en francés y no puede ir en lengua flamenca porque si no lo ven como una connotación negativa. Y después está el mercado de Bruselas, que es un mercado muy cosmopolita, pues bueno, por el tema evidente de las instituciones. Y es un país muy pequeño, pero es un ejemplo clarísimo de que son 3 mercados totalmente distintos. En la parte flamenca del norte, aparte del tema idiomático que acabo de comentar, pues se valora mucho el producto, bueno, con historia, como es la empanada, que es lo que elaboramos nosotros, que es un producto que viene del siglo IV, nada menos. Pero que se adapta mucho a lo que busca ahora el consumidor en aquella zona, y bueno, el consumidor en general en toda Europa, que es que no dé trabajo, que tenga una calidad, que sea saludable, que haya un surtido de sabores, todo eso nos lo pide el mercado. En la parte francesa, pues hay otros hábitos de consumo, sin salir de Bélgica, estamos en la parte sur de Bélgica. Allí el producto nuestro es como un snack que se consume, dice que el 60% de los habitantes de la zona consumen un snack de calidad por la mañana y el 40%, el resto de la población lo toma por la tarde. Pero allí es casi, pues, bueno, obligatorio, vamos a decir, toda la población toma un snack a lo largo del día, un snack salado. Bueno, seguiremos luego profundizando sobre el tema, porque ya no estamos hablando de mercado global o muchos mercados, estamos hablando de microregiones prácticamente. Salma, cuéntanos un poco la experiencia en internacionalización en los mercados. Bueno, pues bajo mi opinión, el mercado, aunque hoy en día sí que es muy global, estamos muy conectados, hay muchas facilidades en ese sentido, sí que creo que existen muchos mercados muy diferenciados. Y me parece muy importante conocer muy bien las diferencias, sobre todo conocer bien el mercado al que te quieres dirigir. En nuestro caso, en Stroke, que bueno, hacemos anclajes para las fachadas ventiladas, y nos hemos dirigido al mercado del Reino Unido. Para nosotros fue muy importante conocer las particularidades del cliente de ese país, ya que no puedes tratarlo de la misma forma que tratas a lo mejor de la misma manera en la que te diriges al cliente nacional. En Reino Unido nos hemos encontrado con que el cliente es muy estricto en cuanto a certificaciones, las normativas son diferentes también en ese país. Lo que te piden también, lo que esperan de ti es distinto. Entonces es muy importante conocer esas diferencias entre los mercados. O sea, a nivel de cliente y, como nos decía Pedro, también a nivel de competidor, ¿no? O sea, sí, también. Y luego ya las microdiferencias locales que nos comentaba Antonio. Bueno, Diego, cuéntanos cómo lo ves tú. ¿Cuál es tu perspectiva? Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, nosotros empezamos nuestra labor de exportación en el año 2008-2009.
somos una bodega pequeñita del Ayuntamiento de Sober, es uno de los ayuntamientos más envejecidos de toda Galicia. Practicamos una viticultura que es considerada como viticultura heroica y claro, con una empresa familiar, actualmente con la quinta generación, pues en el año 2008 dimos ese salto a Estados Unidos con 1.500 botellas en aquel momento. La producción máxima de la bodega siempre fueron 60.000 botellas y nos hemos mantenido en ese nivel de producción, siempre buscando filtrar muy bien los mercados y establecer unas gamas de precios y de productos en nuestros vinos, ¿no? El vino es, como sabéis, es un producto elitista. Puedes elaborar vinos desde €1 hasta 2.000 o 20.000 euros la botella, ¿no? Entonces, dentro de toda esa gama de productos, pues nosotros intentamos trabajar y filtrar el mercado y los clientes, ¿no? Actualmente, con el programa de Galicia Avanza, pues lo que hemos conseguido ha sido aumentar la presencia internacional en un 30-40% de países. Veremos a nivel de facturación a dónde llegamos, pero bueno, nuestra empresa en ese aspecto tiene un hándicap, que es la cantidad de producto disponible en el mercado, y lo que estamos haciendo es dándole valor a los productos para así poder rentabilizar nuestras pequeñas parcelas y nuestros viñedos, ¿no? Bueno, no queda nada, ¿no? Un largo proceso. Estamos empezando. Los franceses nos llevan 500 años, o sea que hay que seguir trabajando. Hay que repetir, ¿no? Como decía alguien, soy repetidor. Claro. Hay que repetir y cada año nos vas actualizando. Bueno, Simón, cuéntanos, ¿mercado único o muchos mercados? Pues yo creo que ambas cosas, ¿no? Ambas cosas son ciertas porque sí que existe un mercado con potencialidades a las que se puede ir, pero es evidente que existen diferencias culturales entre países o incluso dentro de un mismo país, como explicabais antes, pues existen diferencias significativas. Las diferencias son, creo que siempre a nivel cultural, y cuando hablamos de cultura, pues hablamos de los usos y costumbres. Cuando un consumidor, a veces, por ejemplo en alimentación, algo que ocurre pues es que una determinada marca se instaura en un sitio y no sabes muy bien por qué, porque en el resto de los sitios no se consume y tiene que ver simplemente por un empuje de un distribuidor en concreto que en un momento hizo esa labor en la identidad de marca en la cabeza del consumidor. Entonces, nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros somos una pequeña bodega, llevamos poco tiempo, que nos hemos centrado en el enoturismo. Y lo que pretendemos es hacer pues una exportación inversa, que venga gente a vernos y a partir de ahí pues intentar sacar nuestro producto para el exterior. Y sí nos damos cuenta que cada mercado pues quiere una cosa. Pero bueno, como pasa en todos los mercados, o sea, como pasa en todos los sectores. La respuesta es, ¿existe un gran mercado? Sí, existe, pero cada mercado es único igual que las personas. Un gran mercado muy diferente, ¿no? O sea, con muchas Sí, distintas. y eso tiene que ver pues con los años de evolución de cada una de las sociedades, ¿no? Que se van instaurando en esos mercados. Bueno, Simón, me has dado pie para seguir por ti hablando de cultura, comentabas la importancia de la cultura. Entonces te quería preguntar en concreto, pues, según vuestra experiencia, si aconsejas empezar el proceso de internacionalización por destinos culturalmente parecidos a nosotros, o es mejor, ya que vamos a contrastar, empezar de manera más drástica. Pues yo creo que depende un poco de cada una de la experiencia y cada sector en particular. En nuestro caso, tal como expliqué, pues si vamos a vender, a atraer gente, pues bueno, aunque en un principio la idea era, bueno, pues hay determinados mercados que aprecian, bueno, nosotros vendemos pues raíz, cultura, tradición, naturaleza, pues hay mercados como el alemán, por ejemplo, que lo puede valorar más, aunque el alemán es verdad que pide ciertas certificaciones que complican un poco la vida, ¿no? A nivel de temas de ecológicos y este tipo de cosas. Pero sí que a priori, aunque parece que hay cosas que encajan, pero después en la práctica, bueno, pues por ejemplo nosotros tenemos un mercado como el portugués muy similar, donde realmente los cambios son relativamente pequeños, que
pues nosotros no considerábamos en un principio que fuera nuestro público objetivo, porque no recibíamos portugueses en realidad, y fue poner en práctica, después de hacer el estudio de mercado, analizar, vimos que era muchísimo más viable dirigir nuestra comunicación hacia Portugal, y bueno, pues hemos pasado pues este invierno, todos los fines de semana, hemos tenido portugueses en casa, ¿no? Y eso, pues dices, coño, pues es cierto que fue mucho más fácil que a lo mejor hacer una inversión en salir a mercados pues diferentes. Y de hecho el portugués pues tiene algo con el gallego, que culturalmente son muy parecidos. Entonces, pues el mismo vino, la misma experiencia, la misma carne, pues la van a valorar igual, con lo cual es fácil. Entonces, en mercado internacional, oportunidad, y en este caso Portugal ha sido una buena oportunidad para nosotros. En este caso, la respuesta entonces, si es importante que sea culturalmente parecido, pues en vuestra experiencia, sí. En nuestra experiencia, sí. Bueno, en tu experiencia, Diego, ¿qué os ha aportado la prospección de mercado? ¿Esos estudios sirven de algo, no sirven de algo? ¿Qué os ha aportado? Es totalmente obligatorio. Si no haces un pretrabajo antes de ir a vender, no vas a tener prácticamente éxito, ¿no? Cuanto más trabajo previo en cuanto a filtrado de futuros clientes o clientes potenciales hagas, conociendo lógicamente tu portfolio, ¿no? Eres tú quien lo va a vender, sabiendo qué referencias o qué productos pueden trabajar cada uno de los clientes o incluso en cada zona, las probabilidades de éxito aumentan, ¿no? Porque diriges la comercialización a la venta directa y que sea exitosa. Ese trabajo es importante, la comunicación y la labor de prepararse el speeching es hiper importante, más posiblemente en nuestro sector, ¿no? Que es un sector muy atomizado. Solo en Ribeira Sacra somos 98 bodegas para vender 5 millones de botellas. O sea que te puedes imaginar la competencia que hay ahí. Por poner un dato, 6 millones de botellas los elabora una empresa de La Mancha en un depósito, ¿no? Nada más. Entonces, claro, con tal atomización, buscar las diferencias en tu pyme, en tu pequeña empresa, es una labor crucial. Resulta que los clientes que tú visitas ya son visitados por tus competidores, incluso antes o posteriormente, y bueno, hoy el cliente nunca lo tuvo tan fácil como para elegir como ahora, ¿no? Tiene toda la información, accede en 20 segundos a los precios que tienes aquí, que tienes en Estados Unidos, que tienes en Alemania, que tienes en China, y accede a comentarios, a críticas, y en ese aspecto tú tienes que ser el mejor si quieres vender. Aunque vendas un poquito más caro porque tu producto cuesta más, tiene un coste mayor de producción o tiene unas características que lo hacen distintas, pero en ese momento es en el que tienes que ser el mejor para conseguir que la venta llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, esa labor previa es importante. Se cuenta, Pedro, la importancia de saber contestar bien, qué te diferencias, ¿no? Sí. Cuando te preguntan ¿y por qué a ti? Bueno, Salma, la pregunta entonces, ¿en qué te diferencias? La pregunta que toca ahora, ¿no? Y sé que antes decías que cada cliente era distinto, Sí. entonces la respuesta de si precios, si rapidez, si calidad es complicada, pero bueno, danos tu experiencia. Sí, bueno, en nuestro caso, para entrar a un nuevo mercado es fundamental el ofrecer seguridad, fiabilidad al cliente, en nuestro caso en concreto, dedicándonos a los anclajes, a las fachadas, esa fiabilidad técnica, el ser capaz de transmitirles esa calidad, esa parte de ingeniería, esas certificaciones que te exigen los distintos mercados, en nuestro caso Reino Unido, pues es para nosotros eso muy importante el diferenciarnos en ese aspecto. El hacerle ver al cliente que no ofrece simplemente pues, el producto y ya está, sino diferenciarnos, aportar un valor diferencial
con esa parte de ingeniería técnica, también el que nosotros, por ejemplo, tenemos fabricación propia, entonces podemos ofrecer un control durante todo el proceso productivo, desde ofrecer soluciones desde el diseño y estudio de fachada hasta diseñar los anclajes que necesita el proyecto del cliente, todo el proceso de la fabricación y después a mayores todo el seguimiento durante todo el proyecto, durante toda la obra. Si el cliente necesita pues, que le hagamos un certificado de los cálculos estructurales de la fachada, todo ese valor añadido que se le aporta al cliente es fundamental y muy valorado, por ejemplo, en el mercado de Reino Unido, que es al que nos dirigimos. O sea, que aunque haya diferencias entre los diferentes clientes, hay algo que todo el mundo quiere, ¿no? Que es esa eficacia, esa ingeniería. Y el dar una respuesta rápida, el no, una vez vendes el producto, no, digamos, desaparecer, sino dar una respuesta rápida, estar ahí, que sepan que si necesitan algo, cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de solución, porque en obras se encontraron con alguna complejidad, pues el darles una respuesta rápida es muy importante. Y también para nosotros en el mercado de Reino Unido es a la vez un reto el tema de la rapidez, también por el tema logístico. Claro, siempre es más complejo si vas afuera que en tu propio país. Y eso es algo también que nos diferencia mucho a nosotros, el dar una respuesta rápida. Entonces, bueno, es un reto, pero se consigue dar una respuesta rápida. Nos gustan los retos, ¿no? Sí. Bueno, Antonio, en vuestro caso, hablamos de un producto tradicional, completamente distinto a los anclajes para fachadas, la empanada gallega. Sí. Y hablamos de adaptarnos a mercados diferentes. Antes nos hablabas de las peculiaridades de Bélgica. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? ¿Cómo adaptamos un producto tan tradicional y tan nuestro a mercados internacionales? ¿O no es necesario? Bueno, sí, hay que hacer adaptaciones ya en el mercado nacional y es necesario en alguna ocasión. Y en el mercado internacional, pues estoy pensando, por ejemplo, ahora en el caso de Estados Unidos, que vamos a empezar ahora próximamente. Allí, por ejemplo, nosotros la empanada, como se hace en muchos sitios, le damos un brochazo de huevo por la parte superior para que brille, es un tema puramente estético. Y para Estados Unidos tenemos que quitar el huevo. Por unas restricciones que hay a la importación del huevo. Nos lo dificultaría muchísimo. Y es una adaptación clarísima que hay que hacer para entrar allí. Es un tema puramente estético. Después, en cuanto a sabores, pues el tema del mercado vegano, que es un mercado muy potente en Europa, en Alemania, en otros sitios, pues tenemos uno de los 14 sabores que elaboramos ahora mismo, pues es la empanada vegetal de hortalizas, pero que vale para ese mercado vegano perfectamente. Y bueno, es un producto relativamente fácil de adaptar, e incluso si algún cliente nos pidiera pues, un sabor específico de un producto que es tradicional en su región, en su país, podríamos analizar la posibilidad de hacer una empanada pues, de una carne, de un pescado determinado, para adaptarlo a sus gustos, a su demanda. Bueno, luego tenemos la suerte de poder probar una empanada adaptada a Galicia, ¿no? Nos la has traído aquí, nuestra, de la nuestra, con huevo. Bueno, Pedro, cuéntanos en tu caso. Gracias al programa habéis preparado agendas concretas, ¿no? Tenéis ahí nombres y apellidos. ¿Qué os ha aportado respecto a hacerlo vosotros por vuestro lado? Pues la verdad es que nosotros llevamos muchísimos años trabajando con Alemania, pero el enfoque que nos dio el Plan Avanza, que nosotros quizás porque el día a día te come, donde nos ha dicho, bueno, si sois alemán parlantes, en vez de coger solamente Alemania, vamos a enfocar los países Dutch, que es Alemania, Austria y Suiza, que también son alemán parlantes. Entonces, lo que ha hecho este Plan Avanza es decir, mira, tenéis un abanico muchísimo más amplio, ¿vale?, de lo que tenéis ahora, y también pues
esos detalles de Alemania es así, pero Austria es un pelín diferente y Suiza pues es más estricto aún en toda esa situación. Y yo creo que hemos tenido los primeros contactos y yo creo que el plan Avanza en eso pues nos ayudó a algo que posiblemente nosotros no hubiésemos tomado ese camino, o si lo hubiésemos tomado, pues muchísimo más tarde. Más lento, ¿no? Sí. Bueno, pues el tiempo es oro, ¿no? Así y es. si Avanza nos ayuda a optimizar tiempo, Seguro que sí. eso se traduce en ceros. Bueno, el tiempo es oro, como decía, vamos a terminar y os voy a pedir que me digáis rápidamente qué os viene a la cabeza y compartáis cuando os digo la palabra valor. Percepción. Percepción, qué buena. Cliente. Necesario. Exigente. Exigente, necesario, las dos cosas. Mercado. Adaptación. Trabajador. Trabajo. Trabajo. Bueno. Y propuesta, ya va a terminar. Diferencial. Diferencial. Adaptada. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena por estar aquí.